Alberto, ¿cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo Gracias te por va? recibirnos, ¿eh? Gracias. Como dijo Giussani, el yo renace en un Era. encuentro. Bueno, Alberto, gracias por recibirnos en tu casa con la ocasión del centenario de Don Giussani. Es un gusto recibirlos, los conozco hace tiempo y formamos parte de una comunidad. Bueno, Alberto, muchos te conocemos, pero nos gustaría que otros más te puedan saber quién sos. ¿Quién es Alberto Rivapose? Mi madre vino con mis abuelos de Lituania, antes de la Segunda Guerra Mundial. Y vinieron huyendo de la próxima guerra que había en ese lugar. Lituania queda al lado de Rusia. Después, mi abuelo era de Italia, por eso el Riva. Y los otros son argentinos venidos de Dinamarca. Entonces soy una mezcla a la cual agradezco en todo momento. Cuando yo nací en el 44, la Argentina era una cosa que andaba muy bien. Mi papá era ayudante de USAID, el premio Nobel. Y cuando lo echaron al premio Nobel por no ser peronista, mi papá también voló. Entonces se fue a los Estados Unidos y nos dejó a mi hermana y a mí acá con mis abuelos, que nos criaron y a los cuales les agradezco siempre. Los lituanos, los italianos y mi abuela en particular eran todos muy católicos, o sea que la fe era una cosa vivida en la casa comúnmente. Yo tenía siempre el recuerdo de ir a la panadería después de la misa en Pilar, pero bueno, era chico. Hice el colegio muy difícil, muy complicado, porque no me podía inscribir en los colegios porque estaba en una lista negra. ¿Sí? Y entonces di libre muchos grados. Terminé a los 10 años. A los 10 años entré en el secundario y a los 15 terminé. A los 15 entré en la facultad porque en esa época se podía hacer el ingreso junto con quinto año. Y me recibí a los 21. Volviendo un poquito atrás, te recibiste, tuviste hijos, ¿cómo Claro. fue eso? Me casé en el 76 con Tessie Richards, que me encantó y nos quisimos hasta que pudimos, porque después falleció, y tuve 5 hijos, que hoy día se han multiplicado siendo 17 nietos. O sea, la verdad que bastante bien. Y después me volví a casar con Beba Vergada, que es mi mujer actual, que nos llevamos todos perfectamente. Y es un gusto la familia que tengo. Y ahora vos estás en la Academia Nacional de Medicina. ¿Cómo fue ese Claro. ingreso a la academia? Bueno, como yo fui, en todo ese tiempo fui a presentarme a la Academia Inglesa de Psiquiatría y a la Asociación Americana de Psiquiatría, la APA, y me fue bien, me nombraron miembro distinguido y todo lo demás. Todos mis trabajos y mis libros publicados y todo hicieron que yo tuviera antecedentes para presentarme a la academia. Hay un solo puesto de psiquiatra. Bueno, no sé, pero pude llegar. Y estoy muy honrado de pertenecer a ese grupo. Y la verdad es que seguía los pasos de mi profesor, que fue Insúa, que era el que
con el que yo me formé. ¿Cómo fue que llegaste a conocer a don Giussani? Bueno, yo tenía una formación filosófica siguiendo a Emilio Comar, que era mi profesor. Yo lo veía una vez por semana, en clases, en grupos. Y él me había hablado de Del Noche. Cuando yo me casé, que era grandecito, de 33 años, me tomé 3 meses de luna de miel y me fui a Europa. Y ahí lo visité a Del Noche, que fue mi contacto buscado, porque así Comar podía relacionarse con Del Noche, que después que se había ido de Europa no había podido hablar nunca más. Comar, que es europeo, era europeo. Claro, esloveno, profesor de filosofía, que me explicaba toda la filosofía cristiana y las visiones muy parecidas a las de Giussani. Lo único es que él vivía su fe, pero no la explicitaba demasiado, digamos. Cuando yo fui a Italia, me encontré con mi amigo Sega, Roberto Sega, que en esa época me habló de Giussani, diciendo que era un cura que lo había casado a él y que era muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pero no pudimos, yo estaba en Roma, estaba en Milán, el viaje era muy complicado y entonces nunca lo conocí. Pero quedó y él me mandaba artículos de Giussani que eran muy compatibles con lo que pensaba Comar. Bueno, un día yo estaba en el consultorio, años más tarde, muchos años más tarde, y un paciente me dice que se tiene que ir más temprano porque tiene que recibir a 2 curas. Los 2 curas, yo le pregunté, ¿quiénes son? ¿Italianos? Bueno, por curiosidad, me dice, son uno que se llama Leonardo y otro que se llama César. Bueno, le digo, no los conozco, pero me gustaría conocerlos. Dígale que yo quiero conocerlos. Aquí tiene mi teléfono, qué sé yo. Me llamaron. Y me llamaron diciendo, me llamó Leonardo, me llamó diciendo que al día siguiente, a las 8 de la mañana, empezaba Giussani en San Antonio de Redondo. Ah, estaba en Argentina, Giussani. Claro, había llegado, yo no sabía nada. Y entonces eran las 11 de la noche, llovía, era un clima horrible, y yo dije, bueno, vamos, tanto que me habían hablado de Giussani, vale la pena. Y lo llamé a Carlos Mamondes. Un amigo tuyo. Sí, un amigo mío. Y fuimos con Tesi, agarramos el auto y viajamos. Era en esa época un camino de doble mano, lluvioso, oscuro. Toda la noche llegamos a las 8 de la mañana, 8 menos 5 llegamos. No tuvimos ni tiempo de tomar café y ya estaba Giussani ahí. Espléndido. La verdad que me impactó y nunca perdí esa sensación de haber encontrado un tipo que encarnaba la fe. Estaba ahí brillante, qué sé yo, lo que yo sentí. Lo sentimos todos. Y ahí estaba Quique Serra, que era el traductor. Bueno, la verdad es que yo de ese momento, el estupor, todo lo que uno puede decir acerca de que de pronto encontraba el sentido completo, no solo de mi profesión, sino del sentido de la vida, la afirmación concreta de que valía la pena vivir porque había quien nos amaba. Y eso era el punto de afirmación, era como abrir un panorama, develar una situación que yo intuía, pero que nunca había escuchado tan directamente. La verdad es que quedamos entusiasmados. Y yo pensé que la Argentina en su conjunto iba a recibir este mensaje porque superaba las divisiones de la guerrilla, de los gobiernos militares,
de todas las peleas intestinas que teníamos, él venía con un mensaje que superaba todo. La verdad es que yo no comprendo todavía por qué la gente o nosotros fallamos en transmitirlo, no sé, pero la verdad es que es un mensaje amplio, positivo y constructor de humanidad. Yo ahí hice muchos amigos, muchos de los cuales sigo viéndolos. O sea, desde ese momento nunca me olvidé de Giussani ni me olvidé de la fe. No, me pareció concreto y la lealtad era parte de mi comprensión de eso. La lealtad con ese episodio de encuentro real con alguien. ¿Y qué fue lo que te llevó a hacer ese viaje de loco? Porque pensaba en aquel momento, en los años 80, agarrar el auto con toda la familia a 11 de la mañana, hacer hasta las 8 de la mañana un viaje lluvioso. 11 de la noche. 11 de la noche, Había perdón. terminado de trabajar. Bueno, pero ¿y qué fue lo que te, digamos, qué fue lo que te movió? Porque vos tenías tu amigo Sega, tenías a este paciente, casualidad, bueno, que las Sí, casualidades no existen, claro. y vos decís, agarremos el auto y vamos a este lugar. Es una ocasión. Mi curiosidad fue tremenda. Y la verdad que tuvo éxito. Tuvo premio. Alberto, vos decías recién que lo de Giussani, que cuando te encontraste con Giussani, en aquel momento que veníamos de una dictadura, estamos en los años 84, 85, la propuesta, el mensaje de don Giussani te parecía absolutamente superador de lo que hoy llamamos una grieta, de la guerrilla, los militares y demás. ¿Por qué decís que te parecía superador? Porque él decía que toda acción que uno tomara tenía que ser inspirada identificándose con Cristo. Entonces, esa visión de que todos somos hermanos era superador de los pequeños odios ideológicos que se habían planteado. Había muchas razones para pensar que esas discusiones eran absurdas, uno conocía de todo lo que había pasado. Y entonces, la verdad es que yo pensaba que ese mensaje era el mensaje de Dios a los hombres. Y a los hombres en nuestro país les clarificaba y les recordaba que eran hermanos. Y que entonces, como hermanos, pueden discutir, pero pueden construir humanidad. Vos, conociendo un poco tu historia, habías pasado por la intervención de la universidad, siendo consejero, Sí. ya casado, parte de tu familia política había participado en un sector del cual vos te sentías lejano, entonces imagino el impacto que habrá sido el encuentro con Claro, Giussani, ¿no? porque todas las familias argentinas que yo conocía tenían una división a raíz de cuestiones religiosas, políticas, de todo tipo. Entonces yo pensaba que era posible en transmitir el mensaje cristiano como posibilidad de encuentro. Me llenó el corazón. Yo después seguramente no lo supe transmitir como Giussani, pero me pareció que Giussani tenía la visión de una humanidad mejor, que superaba los fanatismos políticos. Don Giussani publica El sentido religioso, ¿sí? Donde él allí dice que no existe hombre que no tenga el deseo de felicidad, el deseo de verdad, el deseo de justicia, que él le llama experiencia elemental. Vos, siendo psicoanalista, psiquiatra, ¿qué novedad encontrás en esta fuerte afirmación de don Giussani? ¿Qué novedad aporta esto al mundo? Bueno, a mí se me ocurrió, es discutible por cualquiera, pero se me ocurrió que el bebé, cuando ve el pecho materno, encuentra que es justo, es bueno, es verdadero
y le corresponde. Y esa experiencia de relación humana del bebé con la madre se va a repetir a lo largo de la vida, es el origen del deseo. El deseo humano es el deseo que en ese momento para el bebé es todo. La totalidad se busca así. Y entonces a lo largo de la vida el deseo existe anclándose en diversas realidades, pero siempre con una sensación de incompletud. Cualquier cosa que se consigue es pasajera. Entonces lo efímero de los logros busca lo eterno, lo estable, lo que le da algo firme. Y eso es lo que en última instancia se busca en el sentido religioso. Lo firme, lo que relaciona lo efímero de cada uno con lo eterno firme, que es Dios. Ahora, ¿qué pasó? Que los psicoanalistas siempre buscan, como dice Giussani, buscan con espíritus gentiles y con mucho esfuerzo entender qué es el hombre. Pero no llegan a encontrar, no llegan a aceptar todos, algunos sí puede aceptarse perfectamente compatible, que alguien vino a decir cuál era la respuesta a esa búsqueda, a la incompletud humana, a la insuficiencia de nuestros logros. Y eso me pareció que correspondía perfectamente, me clarificó todo lo que yo podía dudar, porque yo cuando me recibí de psicoanalista en París, fui y no dije, dije toda la parte humana y me aceptaron. Yo no podía oficialmente decir que yo sabía cuál era la respuesta, pero me comportaba como alguien que sabe cuál es la respuesta. Y esa fue mi posición, porque en última instancia no es incompatible la búsqueda humana con la aparición de la respuesta. La respuesta es algo que completa una búsqueda humana. Es la construcción de los puentes que pone Giussani y que falta esa flecha que viene de arriba abajo que está en el esquema de Giussani. El esquema del sentido religioso. Claro, el esquema del sentido religioso. A raíz del centenario hemos hecho una muestra virtual de Don Giussani, que me gustaría mostrarte un pedacito de un video de una intervención de Don Giussani. Come l'occhio, aprendosi, non può non vedere forme e colori, così la ragione dell'uomo, la natura propria dell'uomo, se si mette in azione, afferma un significato da ricercare, un significato ultimo verso cui convogliare tutto. Afirmar algo por lo que vale la pena vivir, que mencionaba Giussani en el video, ¿cómo se expresa existencialmente en muchos y tantos pacientes que tenés? Los pacientes en general vienen con dificultades para comunicarse con el mundo. Tienen diversas afecciones que se podrían encauzar dentro del narcisismo. Y la posibilidad madura es la posibilidad de salir hacia el otro, hacia la realidad, hacia la existencia fuera de uno. En general, cuando la gente mejora, puede querer a alguien. Si no, parten de la idea de quererse a sí mismos, defensivamente o patológicamente. Pero cuando pueden querer, afirman la existencia de alguien, afirman la existencia de la vida
y están contentos. Cuando la gente recupera su madurez, la vida le parece buena. Y eso es lo que la madre de Giussani en algún momento decía acerca de lo lindo que es el mundo. Sienten esa experiencia inefable de que el mundo vale la pena. En una entrevista que vos diste a la revista Huellas, hablaba justamente de las adicciones a raíz de unas muertes que había sucedido acá en Argentina. ¿No te parece que esto es el intento del hombre de buscar algo por lo que valga la pena vivir? Claro, evidente que es así. Cuando falla la capacidad de relacionarse y de disfrutar la vida, es posible que la gente recupere su gusto a través de la adicción a cualquier cosa. La adicción llena un vacío, una incapacidad, una ausencia. Y eso es parte de la cultura moderna en la cual la gente que está muy perdida termina adhiriendo a la adicción como una solución, que no es solución porque finalmente los lleva a la decadencia y la muerte, pero es lo que la sociedad ofrece, el mundo material ofrece. La experiencia espiritual de descubrir que el mundo vale la pena y que la vida vale la pena surge de esa presencia que yo vi en Giussani de afirmar que la vida vale la pena porque él encarnaba en ese momento para mí a Cristo mismo. A menudo se sostiene que uno trae un bagaje o una historia familiar, personal, y que la única posibilidad, digamos, que está determinado indefectiblemente por esa historia. ¿Qué lugar encuentra la libertad en la maduración de la persona y si la fe puede incidir en ese proceso de maduración, sobre todo partiendo de la propuesta tan fuerte de don Giussani? Primero es que nadie está determinado. Todos tenemos la libertad desde que nacemos elegir entre lo bueno y lo malo. Y esa es la libertad. Lo malo es dañar al otro, lo bueno es tratarlo bien. Todos reconocemos lo bueno porque nos tratan bien y aprendemos a tratar bien porque nos trataron bien. Entonces, en realidad, en eso está la posibilidad de crecer, de madurar. El amor de Dios, que es tremendamente amplio, más que lo que nosotros podemos hacer, es lo que nos ayuda a pensar que podemos redimirnos, que podemos cambiar de vida, que podemos salir de nuestra dificultad. Entonces, es una posibilidad real, aunque el psicoanálisis o las terapias lo que tratan es de hacer eso humanamente, que es como un resto de esa visión cristiana acerca del amor del prójimo. Entonces el psiquiatra, en algún sentido, le ofrece una visión positiva de la persona para que la persona logre entusiasmarse con la posibilidad del cambio. ¿Se entiende? Sí, sí, claramente. Ahora, la mejoría que puede producir una visión bondadosa de alguien es general. No siempre ocurre, pero no es exclusiva de la terapia. No es exclusiva. En la sociedad vemos muchos casos de gente que se ayuda a otros o se ayudan en grupos y eso consigue resultados espléndidos. Por eso yo creo que lo que pasa es que es una especialidad donde uno se pone muy concretamente a tratar de ver cuál es la dificultad de alguien y razonablemente encontrar su equilibrio. Vos hoy mencionabas
este esquema de Don Giussani del sentido religioso y el intento del hombre de encontrar el significado. A propósito de eso, te quisiera mostrar un video donde Giussani, de un modo muy vehemente, plantea una hipótesis concreta de ayuda para el hombre. Mí, oh Sócrates, y quizá también a ti, que la verdad segura en estas cosas no se puede alcanzar de ningún modo en la vida presente, o al menos solo con grandísimas dificultades. A menos que se pueda, con más comodidad y menor peligro, hacer el paso con algún transporte más sólido, es decir, con ayuda de la palabra revelada de un Dios. Immaginatevi, dicevo ragazzi, l'umanità, il mondo come un'immensa pianura dove a centinaia, a migliaia ci sono imprese edili che cercano di costruire qualcosa e voi domandate che cosa costruite? Noi tentiamo di costruire il ponte tra la nostra posizione, tra il punto in cui siamo e l'eterno, cioè è il senso di tutto, il senso, costruire il ponte tra l'effimero che viviamo e il senso permanente, per cui valga la pena vivere questo momento e tutti i momenti che vengono. Noi stiamo cercando di costruire questo ponte a migliaia di archi, direbbe Victor Hugo nella sua preghiera, nella sua poesia sulla preghiera, dentro il libro Le Contemplazioni. Di queste imprese edili ne vedete centinaia, migliaia, un numero sterminato, oppure un solitario, un architetto solitario che tenta lui con le sue proprie mani di mettere una pietra sopra l'altra, oppure un gruppetto sparuto di amici. E in questo fervore di tutta l'umanità che cerca il rapporto tra il suo momento passeggero e il significato eterno di esso, il perché vale la pena vivere. Costruire questo ponte dagli infiniti numeri di archi, a un certo punto nella grande pianura si oda una voce che stentorea vince il rumore di tutto il fervido lavoro che si svolge e dice fermatevi, e tutti colpiti da una curiosità sospendono per un istante l'ora e guardano dalla parte da cui viene il grido e vedono un uomo solo che si avanza e questo continua a dire fermatevi e tutti allora stanno fermi come sospesi per un istante, come il ricercatore del libro di Pascoli, che per un istante tiene le foglie ferme, i fogli del libro aperto sull'altana, fermi, ha trovato il senso, e le pagine ricadono e lui torna a ricercare il vero. Allora tutti si fermano per un istante. E quello grida, siete mirabili, siete grandi, voi siete una grande stirpe, nobili, spiriti gentili, nobili, che nella vita siete costretti dalla vostra natura a cercare il vero e a cercare la felicità per poter amare nella vita, per poter dire sono, senza limite, senza paura del dolore della morte, vincitori del dolore della morte. E tutta la scienza che cosa tende se non a questo impossibile scopo? Ora, voi non ne siete capaci. Vedete, il vostro è uno sforzo tanto nobile quanto triste e non ci riesce. Nessuno mai è riuscito a riesce. Io sono il destino a cui voi cercate di arrivare,
con le vostre costruzioni di pensiero, con le vostre costruzioni fatte di ponti, gettate dei ponti di mille archi. Io sono il destino a cui voi tendete. Ho avuto compassione di voi e sono venuto con voi. Sono qui. Abbandonate tutta la vostra fatica, tanto nobile quanto inutile. Abbandonate questa vostra fatica. Seguitemi. Venite con me. Io vi indicherò la strada, perché io sono la via, la verità, la vita. Pensate che c'è stato un momento della storia in cui un uomo ha detto questo. Para mí, escuchar a Giussani, este punto para mí personalmente es la potencia más grande de Giussani, es decir, de todos los intentos que tiene el hombre de asir la felicidad, se hizo carne. Y hay alguien que se vuelve compañero de camino. Esa es la propuesta, digamos, de Giussani. ¿Qué te suscita, qué te genera en vos escuchar esta afirmación tan potente de Giussani? La claridad con la que lo dice es importante. Cuando uno se siente aceptado, aún a pesar de sus errores, de sus pecados y de sus insuficiencias, uno recobra la energía para el cambio, para cambiar hacia lo mejor, hacia la madurez, hacia la capacidad de amar. Cuando uno se siente aceptado por Dios, que sabe todo como fue con Pedro, que Dios sabía todo y al mismo tiempo lo quería. Y cuando él sintió eso, recobró la fuerza para decir, yo puedo todo porque soy querido. Es en una, lo que dice Giussani, ¿no? Es una relación filial, digamos, con un padre con P mayúscula, lo que regenera al sujeto, ¿no? Esta madurez que... Claro, da la posibilidad de regenerarse. El ser aceptado, a pesar de lo que uno es, da esa posibilidad. Y normalmente estimula toda la posibilidad de mejoría. Eso es lo que humanamente se ve entre los seres humanos, es el apego, el attachment, y del punto de vista de Dios es que lo hace sabiendo todo, porque uno cuando se siente aceptado, las relaciones humanas comunes esconden los defectos. En cambio, que Dios te acepte totalmente te da una fuerza enorme. Don Giussani tiene una expresión sintética que dice, nadie genera si no es generado. ¿Qué lugar tiene la figura del padre y de la comunidad cristiana en esta afirmación de don Giussani? Para vos, digamos, en tu experiencia. Muy importante, porque en realidad uno adquiere la capacidad de amar si es amado. Y el padre, a su vez, si fue amado, será padre. Sabrá repetir, identificarse con esa visión. La visión de Giussani y la presencia de Giussani, él carnalmente, es de una persona que se identifica con Cristo, para mí, yo lo experimenté así, como alguien que acepta y que genera la posibilidad de que uno se sienta aceptado y por lo tanto con ganas de mejorar y de hacer todo el bien que puede. Y eso es energético. Y la comunidad cristiana, la iglesia, por decirlo en términos propios, ¿qué lugar tiene en esta generación del sujeto? Bueno, yo lo había aprendido con Comar y también con Giussani, en el énfasis que él puso de que la iglesia es la comunidad que acepta y genera la posibilidad del cambio para mejorar y madurar. Bueno,
Gracias, Alberto, por recibirnos en tu casa, abrirnos tu casa a todos nosotros. Bueno, ha sido un placer el diálogo contigo. Bueno, me alegro. Y te agradezco que hayas venido. No, de nada. Los agradecidos somos nosotros. No, yo también.